Apiádate de mí, Señor, según tu gran misericordia. Esta plegaria del rey David, en el Salmo Miserere Mei, es uno de los textos más sublimes y profundos de la Sagrada Escritura, y que el canto gregoriano transformó en melodiosa oración. El canto gregoriano es una música vocal, cantada a capella, sin acompañamiento musical, en latín y basado en las Sagradas Escrituras. Hombres y mujeres de vocación monástica y contemplativa, monjes de San Benito, de San Bruno o de San Bernardo, han llenado con sus voces abadías y monasterios, claustros y cenobios. El legado musical más venerado en el mundo por su antigüedad, el canto gregoriano, ha atravesado, no sin altibajos, 12 siglos de historia. Ha sido el fundamento del canto popular de la Iglesia. La música de la primitiva Iglesia de Roma tiene sus orígenes en las comunidades cristianas de Oriente, herederas de las tradiciones judías. Estas, a su vez, están sujetas a la influencia de la música griega, prácticamente universal en el inicio de la era cristiana. En ella se hace sentir la contribución del canto singular de las sinagogas, pues judíos eran los apóstoles y judíos muchos de los primeros cristianos. En la liturgia cristiana se conservan huellas de la liturgia hebrea, como las horas de los rezos y las formas de devoción. De la misma manera, melodías cantadas en el Templo de Jerusalén pasarían a la liturgia de la primitiva Iglesia. En estos primeros años, la Iglesia se enriquece al realizar en su seno la síntesis de aportaciones orientales, griegas, romanas, bizantinas y celtas. A medida que el Imperio Romano se va desintegrando, el cristianismo se consolida. En el año 380, en el Edicto de Tesalónica, el Estado romano reconoce al cristianismo como su religión oficial. El Imperio Romano se divide en dos, Oriente y Occidente, y en el siglo IV su decadencia es ya imparable. Por su parte, el cristianismo se afianza, organiza su jerarquía y se institucionaliza. El pontífice romano se perfila como la máxima autoridad.
como sucesor del primer apóstol Pedro, cabeza visible de la cristiandad. Se produce un gran fortalecimiento de la Iglesia que hereda el poder del imperio. La liturgia se consolida hacia el siglo IV y con ella el canto. De esta forma, los fieles que se reunían para celebrar los sagrados misterios tenían alguna forma de cántico para la recitación de los salmos. A pesar de que ningún documento musical de los primeros siglos ha llegado hasta nosotros, es posible conocer la liturgia primitiva a través de referencias del Nuevo Testamento. Los apóstoles adaptaron su mensaje a los oyentes griegos, bárbaros. Las oraciones, los himnos, fueron transmitidos primero de forma oral y más tarde escritos en los evangelios. En el de San Lucas encontramos cánticos como el Magnificat o el Benedictus, que pueden tener su origen en la liturgia de Jerusalén. El canto gregoriano es una melodía sin acompañamiento instrumental. Este hecho no es fruto de la casualidad. Desde sus inicios, los padres de la Iglesia prohíben expresamente el acompañamiento instrumental, pues ello pondría en peligro la pureza de un lenguaje espiritual que quiere expresar la contemplación y el amor de Dios. San Juan Crisóstomo apremia a que el canto religioso se aleje de cualquier recuerdo de los cultos paganos y de la música del teatro de aquellos tiempos. La lira y el salterio, sin embargo, estaban permitidos en las reuniones privadas de los fieles. La intuición de los padres de la Iglesia fue certera, y el acompañamiento al canto gregoriano sigue hoy siendo un anacronismo. Nada eleva el alma, ni le da alas, ni le libera de las cosas terrenas tanto como el canto divino, en el cual la melodía y el ritmo forman una verdadera sinfonía. No se puede ignorar la influencia helenística que pesa sobre estos primeros siglos. Hasta la segunda mitad del siglo IV, la lengua de la Iglesia romana era el griego, un idioma internacional que enlazaba a Asia y la Galia con Roma. Prueba de ello es el Kyrie eleison, que ha llegado hasta nuestros días. Hasta el año 70, los judíos y los cristianos acudían juntos al templo. Al independizarse el culto cristiano, las oraciones de la mañana se convirtieron en laudes y las oraciones de la tarde en vísperas.
los siglos IV y V, mientras se producía la caída del Imperio Romano, nacían elementos que ya prefiguraban la Alta Edad Media. El latifundio y las aldeas sustituirán al Estado y a la ciudad. La sociedad se estratifica en señores y siervos. Es un periodo oscuro, de tinieblas, en el que el hambre, la peste y los continuos saqueos de los pueblos bárbaros arrasan los hogares. La Iglesia de Roma, que ha asumido la jefatura de Occidente, y los estados bárbaros se reparten el Mediterráneo. Se produjo una regresión en todos los órdenes de la vida: barbarización, brutalidad, rusticidad. En medio de este panorama surgió una gran figura ligada a la organización del canto religioso de la Iglesia de Roma y de su difusión. Fue San Gregorio, romano de rancia estirpe, que subió al trono pontificio el año 590. A pesar de la brevedad de su pontificado, desplegó una intensa actividad social, litúrgica y misionera que lo convirtió en el personaje religioso más significativo de su época. Llamado el Magno por su gran labor pastoral, el Papa Gregorio está considerado el autor del Antifonario, que contenía los ejercicios religiosos del día y de la noche. Esta compilación de cantos fue fundamental, era el arquetipo gregoriano. Sin embargo, algunos historiadores hacen notar que, a pesar de su educación musical y de su competencia, el Papa Gregorio I no tiene que ser considerado como un creador inspirado que ha dotado a la Iglesia de un repertorio original. Una lengua musical no puede ser obra de un solo hombre. A Gregorio I lo encontramos representado en esta imagen, sentado en la silla pontificia y dictando a un escriba las melodías que una paloma celestial le va murmurando al oído. ¿Verdad o leyenda? Lo cierto es que los siglos posteriores dieron el nombre de gregoriano al canto de la Iglesia, y la Schola Cantorum de Roma hace de Gregorio su fundador y patrono. Así, el gran legado cultural que constituye el canto litúrgico de la Iglesia quedaba recopilado y, consecuentemente, se garantizaba su transmisión a los siglos posteriores.
el siglo V, las dificultades de la Iglesia eran muy fuertes. Las invasiones germanas con su paganismo, o los obispos que identificaban sus intereses con la nobleza territorial, olvidando el mensaje de Cristo. El clero secular era ignorante e incapaz de cristianizar a los bárbaros creyentes de supersticiones. La religiosidad de los siglos VI y VII está llena de magia, demonios y sortilegios. Pero la Iglesia consiguió sobrevivir, y con ella la civilización europea, gracias al papado y a los monjes. Con ellos se logró superar la barbarie circundante. El monacato surgió como fruto del Evangelio. Si quieres ser perfecto, vende cuanto tienes, dáselo a los pobres, ven y sígueme. Los monjes, con su renuncia al mundo y su oración, servían a Dios. Su canto espiritual ha inundado durante siglos y siglos claustros y cenobios de abadías y monasterios repartidos por toda la cristiandad. En el siglo VI, Benito de Nursia funda la orden benedictina. Para organizar la vida de los monjes, el santo escribió la regla de la orden. Con su orientación se organizó la vida monástica de todo el medievo. Bajo el lema Ora et Labora, San Benito estableció que los monjes debían repartir el tiempo entre el trabajo y la oración. Los hijos de San Benito entraron por medio del canto gregoriano de los salmos en esta plegaria milenaria que es expresión de la fe de Israel y de la Iglesia. En las abadías, la vida está organizada por el rezo del oficio divino, que empieza antes del alba con maitines y laudes y divide las horas del día en prima, tercia, sexta, nona, vísperas y completas. La salmodia es el fundamento de la oración y la alabanza en el oficio, y las propias horas se centran en torno de las palabras del Salmo. 7 veces al día te he alabado, y me levanté a medianoche a alabarte. Let
Entre las horas de rezo, los monjes trabajan la tierra. Necesitamos de las cosas sencillas para llegar al conocimiento. En el escritorio copiaban textos antiguos en pergaminos, en los que realizaban exquisitas inscripciones e iluminaciones. A la puesta del sol, la comunidad se reúne en el oficio de completas, tras el cual el gran silencio cae sobre el monasterio. Y es allí, en el corazón de los monasterios, donde se compuso el repertorio del canto gregoriano. Miles de piezas para todos los días y fiestas del año e innumerables himnos, salmos y responsorios. El canto gregoriano así formado constituye el patrimonio musical universal más antiguo y completo de todos los tiempos. Una de las grandezas del canto gregoriano, que comparte con otras obras de arte medievales, es su carácter anónimo. Los compositores del canto gregoriano son monjes del coro o clérigos, que componían las melodías basándose en un remanente de fórmulas melódicas heredadas en el transcurso de los siglos, en las cuales se inspiraban. No trataban de ser originales ni de expresarse como individuos, sino que trabajaban con un propósito común: transcribir la palabra de las Sagradas Escrituras a bellas melodías para enriquecer la liturgia a mayor gloria de Dios. El anonimato del compositor constituye un punto de reflexión y reafirma la bella y antigua teoría que descubre al artista como un humilde transmisor, del cual no importa la identidad. Hizo oír su voz: volved a las fuentes de San Gregorio. Esta consigna será repetida en ocasiones posteriores a lo largo de los siglos con el propósito de volver a la pureza original del canto. Poco a poco, toda la Europa occidental adoptó este canto, que primeramente se llamaría romano y que muy pronto pasaría a denominarse gregoriano. En este momento del Imperio Carolingio, las dos grandes Schola Cantorum fueron Metz y Roma, lugares de donde partían los cantores hacia los monasterios para enseñar la interpretación más ortodoxa. Pero la aceptación plena de la liturgia romana por toda Europa tardó siglos en llevarse a cabo. En España, el rito mozárabe se mantuvo hasta el siglo XI y aún así no se desarraigó completamente. Hoy todavía se practica en la Catedral de Toledo. Tal como apreciamos en este himno, el canto gregoriano es monódico, solo tiene una voz que se canta por todos al unísono. En el canto gregoriano la palabra tiene primacía sobre la música, lo que significa que el ritmo viene marcado por el texto. El acento en la palabra es lo que da vida y flexibilidad al ritmo gregoriano. Para representar la melodía gregoriana apareció la escritura musical, que consistía en unos signos parecidos a los acentos de la escritura, lo cual facilitó enormemente la correcta difusión del canto gregoriano. Las notaciones más antiguas las encontramos escritas in campo aperto. Posteriormente, la notación vendrá representada sobre una pauta musical. Estas notaciones fueron distintas según el lugar de origen. Una de las primeras que encontramos es la notación catalana o mixta,
que se circunscribía al área litúrgica de Cataluña en los siglos IX y X. Durante los siglos XI y XII, los manuscritos de notación catalana conviven con los de notación aquitana o por puntos, y en el siglo XII, la aquitana es ya la utilizada de forma absolutamente mayoritaria en Cataluña. La notación por acentos es la utilizada en los monasterios próximos al lago de Constanza y Zúrich, Saint-Gall, Eiseidel y Reichenau, así como también en Francia, Inglaterra, Italia y Castilla. La plenitud del medievo coincide con el punto de máximo esplendor del canto gregoriano. En los monasterios benedictinos el canto de la iglesia no era solo una forma musical, sino una oración vocal cantada por hombres dedicados a la meditación. El mundo feudal ya fraguado antes del año 1000 es un mundo rural de latifundios y aldeas, un mundo primitivo que contrasta con el refinamiento de las ciudades desaparecidas. El comercio en el Mediterráneo, antaño floreciente, está estancado. No existe moneda y no hay caminos. Los campesinos prometen acatamiento al señor local y a sus caballeros a cambio de protección frente a los guerreros y a los continuos saqueos, convirtiéndose así en siervos. Esta época de pobreza generalizada, de incomunicación y de baja formación del clero, lleva a que la religión abandone su reflexión teológica. Los fieles, acosados por la miseria, la ignorancia y las enfermedades, veneran a los santos para conseguir curaciones. Con la muerte de Carlos el Calvo, rey de los francos y quinto emperador del Imperio restaurado de Occidente, la cultura carolingia entró en crisis, y con ella los monasterios. Tan solo algunos centros monásticos aislados sobrevivirían. Pero en el año 910, Guillermo de Aquitania funda en la Borgoña el monasterio de Cluny, con el que se dio un gran impulso al casi inexistente movimiento monástico. Los monasterios cluniacenses tuvieron total autonomía respecto al poder real y secular. Los papas sucesivos tuvieron en Cluny su mejor aliado para introducir la reforma litúrgica en Europa. Cluny representó la casa reformadora de los benedictinos. La llegada del año 1000 en un mundo feudal pobre e ignorante se vivió con un especial sentimiento. Abundaron las terribles profecías de la llegada del fin del mundo y las gentes esperaban aterradas el paso del milenio. Se encuentran en la iconografía de la época testimonios de la lucha entre las fuerzas del bien y del mal, en la cual juegan su papel los demonios, los santos y los mitos. En estos momentos de tinieblas encontramos algunos puntos de luz y de paz. Son aquellas inmensas abadías en las que día y noche los monjes entonaban la alabanza perenne. Era el áureo periodo de la liturgia, a cuyo soplo surgen las grandes catedrales. Del siglo XI son las conocidas antífonas Alma Redemptoris Mater y Salve Regina, quizás hoy la pieza más conocida y popular del canto gregoriano.
A finales del siglo XI se viven tiempos de peregrinaciones y cruzadas. En este ambiente se abre camino un ideal de vida apostólica que cree en la penitencia, la espiritualidad y la pobreza suma. Este ideal se contraponía totalmente con la revolución que había experimentado el movimiento cluniacense. La abadía de Cluny fue la más lujosa y ostentosa, y traspasó el lujo y el boato a la liturgia y a los oficios, ordenando el trabajo manual a los siervos. Llegada esta situación, aparecen movimientos que critican a la abadía. Pero también la sociedad cambiaba. Los mercaderes y artesanos fundaban burgos, la población aumentaba y se empezaba a salir del estancamiento económico. En el orden religioso hubo muchas tentativas para volver a los orígenes de la regla de San Benito. Una de ellas arraigó con fuerza, el cister. Nacida en Citeaux, en la Borgoña, a principios del siglo XI, la orden cisterciense volvió al trabajo manual, a la austeridad y a la sobriedad. Para los monjes, la oración es el coloquio del alma con Dios y no debe ser perturbada por boatos superfluos. En el 1112 irrumpe con gran fuerza San Bernardo de Claraval, que dedicó toda su vida a la penitencia y puso el peso de su autoridad al servicio del papado y de las cruzadas, dando un gran impulso a la orden. El lema de sobriedad de la orden se apreció en la sencillez y armonía de las formas arquitectónicas. En las iglesias se prescinde de mosaicos, pinturas y esculturas. Los cistercienses, en su afán de búsqueda de sencillez y austeridad, restauran en toda su pureza el canto gregoriano, que consigue en este periodo su máximo esplendor. También la Orden de los Cartujos contribuyó a la conservación del canto antiguo, que fue el fundamento del canto gregoriano. La comunidad cartujana es una orden contemplativa, fundada por San Bruno en el año 1084, a partir de una comunidad de eremitas. Sus miembros, que viven en celdas completamente aisladas, distribuidas en torno al claustro, deben permanecer en constante soledad y perpetuo silencio, que solo puede ser roto una vez a la semana. En los estatutos cartujanos, al referirse al canto litúrgico, se afirma categóricamente: nuestra orden reconoce como propio de su liturgia al canto gregoriano. Este hecho convierte a los cartujos en la única orden monástica que reconoce de forma explícita al canto gregoriano como su único y exclusivo canto litúrgico. Las melodías litúrgicas de los siglos IX y X fueron transmitidas con gran fidelidad. Los primeros manuscritos con notación musical nos testifican una gran unidad. Pero en los siglos posteriores, la difusión del canto en Europa con diferentes notaciones provocó la introducción de variantes melódicas. Por otra parte, en la escritura sobre la línea se olvidaron las indicaciones rítmicas, con lo cual el sentido del ritmo fue perdiéndose poco a poco. Todas estas alteraciones llevaron al canto gregoriano a ser una sombra de lo que había sido.
el auge de la polifonía fue paralelo al progresivo olvido de la teoría y de la práctica del gregoriano. En los códices de los siglos XV, XVI y XVII, el canto gregoriano sin sus signos expresivos es cantado de una forma irreconocible. Este periodo de decadencia duró hasta el siglo XIX, momento en el que se pusieron las bases del canto llano. El canto gregoriano hubiera podido desaparecer en los siglos XIII y XIV si no hubiera sido el latín la lengua oficial de la liturgia. El retorno de la fe y la religiosidad que se produjo en el siglo pasado provocó un despertar litúrgico que trajo consigo el resurgimiento del canto gregoriano. La Iglesia volvía los ojos atrás para ver las ruinas de lo que fue un pasado en el cual el canto y la liturgia llenaban las catedrales y los monasterios. La restauración gregoriana empezó en Solesmes, cerca de París, de manos de un sacerdote que se instaló en el abandonado monasterio de San Pedro junto con otros compañeros. Allí reorganizaron la vida monástica y emprendieron el restablecimiento de la liturgia romana y la restauración del canto de la Iglesia. Este religioso fue Próspero Guéranger, que empezó el movimiento que sacaría al canto gregoriano de la oscuridad en la que había estado durante varios siglos. Aquí, en la abadía de San Pedro en Solesmes, como un eco en el tiempo, vuelve a enarbolarse con fuerza la consigna lanzada hace 8 siglos por Carlomagno: volvamos a las fuentes de San Gregorio. Para don Guéranger, la liturgia existía solo unida a la música. Solesmes publicó estudios profundos del canto gregoriano y puso a disposición de los investigadores el facsímil de los principales manuscritos gregorianos. A medida que la técnica fotográfica avanzaba, el escritorio, la biblioteca de Solesmes, se enriquecía y permitía estudios cada vez más precisos. En este momento, la música sacra encontró en el Papa León XIII un ferviente protector, intérprete y reformador. Alentó a los monjes benedictinos de Solesmes a la práctica y el estudio del canto gregoriano, aunque sin impedir la libertad de las antiguas tradiciones. León XIII también publicó una disposición para la estricta observancia del canto litúrgico, especialmente del canto gregoriano.
A principios de este siglo, el canto de los monjes benedictinos de Solesmes atrae al monasterio a músicos de todos los países, ávidos de oír las melodías gregorianas en toda su pureza y perfección. Solesmes es al mismo tiempo lugar de cita de cristianos del orbe entero que buscan oír en sus claustros el cantar de los primeros siglos. Allí se deleitan con el ritmo pausado de los salmos, la profundidad de los textos bíblicos, del gradual, de las antífonas a la Virgen. Los discos de la célebre abadía benedictina se han difundido por todo el mundo. Ya en el siglo XX, el Papa Pío X ocupa un lugar preeminente en este periodo de restauración del canto gregoriano, del cual precisó las leyes reguladoras, aprobadas por la Sagrada Congregación de Ritos. En el año 1903, el Papa aprobó una edición oficial del Canto de la Iglesia, cuya redacción había sido confiada a los monjes de Solesmes. Las reglas musicales de la Abadía de Solesmes son seguidas por la Escuela Superior de Música Sacra de Roma. Pío XI nombró presidente de esta escuela al padre Suñol, monje del monasterio de Montserrat, en Cataluña, quien contribuyó poderosamente a la difusión de las teorías rítmicas solesmenses. El Papa definió el canto gregoriano como el canto propio de la Iglesia romana que ha sido heredado de los antiguos padres. Ningún otro instrumento, ni el más delicado y perfecto, podrá competir en vigor de expresión con la voz humana para rezar y alabar al Altísimo. Victorum Genus
La reforma y revitalización del gregoriano, promovida por los primeros papas del siglo XX, recibiría un fuerte golpe con las disposiciones aprobadas en el Concilio Vaticano II, siendo Papa Juan XXIII. El concilio abrió la liturgia a las lenguas vernáculas. La Iglesia quería hacer la liturgia inteligible a los hombres y mujeres del siglo XX, adaptándola a las necesidades de los espíritus contemporáneos. El Papa Juan XXIII abordó claramente este tema. Es muy natural que la novedad de los tiempos y de las circunstancias sugiera formas y métodos diversos para transmitir la misma doctrina y darle una nueva expresión en un solo arte con 1000 formas distintas. El concilio, convocado por el Papa Roncalli, aprobó los principios y directrices que tienden con prudencia y comprensión a hacer más vitales y formadoras las diferentes partes de la liturgia conforme a las exigencias actuales de la pastoral. La aplicación de estas directrices llevaron al abandono del canto gregoriano, que quedó relegado al recuerdo y dio paso a los cantorales en las lenguas propias de cada comunidad de creyentes. Pero en los años 90 se ha producido un hecho inesperado. Una grabación de cantos gregorianos ejecutados por los monjes benedictinos de la Abadía de Santo Domingo de Silos, en Burgos, ha conquistado el mercado discográfico europeo y norteamericano con 3,5 millones de copias vendidas. Este hecho ha propiciado que muchos jóvenes se interesen por el canto gregoriano y que proliferen los conciertos y audiciones. Y cada vez son más las agrupaciones de religiosos y de laicos que se reúnen para cantar melodías gregorianas. El canto gregoriano, una vez más, como en otros momentos de su historia, ha conseguido superarse y asegurar su pervivencia como legado musical de la humanidad.